Bona tarda a tothom, que em sembla una mica estrany parlar-vos amb un micro tenint-vos a tots tan a prop, però benvinguts. Us dono la benvinguda en nom de la Fundació Bosch i Cardellac. Jo soc coordinadora de la secció de Ciència i Tecnologia i avui volíem parlar amb vosaltres de salut i d'intel·ligència artificial. Per què? Perquè d'intel·ligència artificial en vol parlar tothom. I per què també de salut? Doncs perquè tenim la sort, aquí a Sabadell, de tenir un hospital i de tenir un centre de recerca en salut on no només passen moltes coses en molts altres àmbits, però també amb intel·ligència artificial. I per això avui hem convidat a Lluís Blanch, ara us en parlaré una mica més i llavors ja puges, i en José Ideas, que són dues persones que des de diferents posicions dintre del que és aquest parc sanitari taulí que tenim tan a prop, estan liderant molts temes d'innovació i que voldria que avui ens expliquessin una miqueta i que parlar amb vosaltres sobre què està passant amb intel·ligència artificial a Sabadell, aquí al Taulí, a casa nostra, i també a nivell de Catalunya, perquè com ara us explicaré una mica més i ell ens en pot donar més detalls del que passarà, en José està també liderant, coordinant el programa d'intel·ligència artificial i salut a nivell de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, del sistema català de salut. Dit això, si voleu, ja els presento i pugeu. En Lluís Blanch, que és el que farà més de moderador, jo us presento i em retiro. Ell és el director i sempre el I3PT, que és l'Institut d'Investigació i Innovació del Parc Taulí. A més, és coordinador d'una xarxa que es diu ITEMAS i que és una xarxa per promoure la innovació a nivell de tot l'Estat. I treballa en hospitals, no sé si ja està sortint o entrant, però sé que fins fa poc com a mínim encara hi eres, la xarxa... Ara ens expliques. Perfecte. I en José Ideas, benvingut. En José és metge nefròleg i va començar a treballar també, ell ens explica més en temes d'intel·ligència des de la seva especialitat, però en sap tant i fa tantes coses que ha estat la persona a la que hem delegat aquesta coordinació del programa de salut i intel·ligència artificial a nivell de Catalunya i que també li he demanat avui que ens n'expliqui una mica. Ells comencen xerrant una mica, però sobretot aneu pensant preguntes, perquè la idea és, ja que els tenim aquí i que tenim aquesta sort, que els hi puguem fer moltes preguntes. Doncs gràcies i després tu mateix presentes files aquí. Perfecte, doncs endavant. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la presentació i per haver-nos convidat al José i a mi, que ens hem vist aquest matí amb tu vestido diferente i jo igual. Perquè ell anava amb pijama blanc, perquè venia de la seva consulta. Quan em van demanar de moderar una mica amb el José em va fer il·lusió perquè treballem junts en molts temes i per descomptat, és a dir, ell està fent moltes coses d'intel·ligència artificial i el propi Taulí en el seu institut i tot el que té al voltant, doncs una mica també. Amb tot això, quan vosaltres em vareu dir de venir aquí una mica, era per explicar una mica quin posicionament tenen les institucions de salut, en aquest cas com el Taulí. I la intel·ligència artificial, i ara José ens donarà la seva visió i tot, després podem fer preguntes, però cada vegada la tenim més a tot arreu, sense saber ben bé el que és, perquè nosaltres som metges, moltes vegades una capsa tancada, que hi ha una pila d'enginyers que hi estan treballant i que nosaltres presentem reptes i ens poden donar una resposta. N'hi ha molts tipus, després ho podem veure. Però el que és una realitat és que cada vegada més fem més projectes on hi ha components d'intel·ligència artificial i, per tant, jo crec que avui amb el José aquí podem discutir els avantatges, els inconvenients, cap a on anem i no sé si el futur o no, però una mica per què servirà tot això. Respecte a l'institut, com que tu has dit això que jo he dit que havia d'aclarir, jo porto molts anys al front de l'institut, concretament des del 2003, i ara és un moment de recanvi. És un moment de recanvi per molts motius, perquè la institució, el Parc Taulí, ha crescut. La nostra singularitat és una mica la innovació, l'intel·ligència artificial a dintre, etc. Tot això. Però el Parc Taulí té que créixer en temes de medicina precisió, personalitzada, i per això el Parc Taulí està buscant un perfil de dirigir l'institut que sigui una mica diferent al que jo pugui ser. La meva especialitat és critical care, intensius, els malalts crítics de tota la vida. Més de 15 anys que no faig assistència, però la meva recerca està lligada a la tecnologia, al software, amb el José ho hem parlat, i això, i la meva feina a Madrid també, que és coordinar la innovació de temes que són transferibles, o sigui, la innovació transferible
per fomentar la industrialització, és a dir, que s'industrialitzi, en aquest cas, com que és Madrid, és a dins de l'estat espanyol, i que es pugui adoptar a l'estat espanyol per fomentar la indústria. Perquè això també és un tema molt important, perquè si l'industrialitzem aquí i l'adoptem, aleshores el podem vendre fora. Si nosaltres no passem les proves de concepte i les validacions aquí no la fem servir, les empreses no es poden muscular, no tenen inversió i després no es pot anar fora. Això és una mica el que amb la xarxa que jo coordino disseminem a tots els hospitals. Això no vol dir que hi hagi innovació bona ni dolenta, hi ha innovació que és imprescindible per a la societat, que és la que està lligada als processos, a la millora del dia a dia, etc., que és una innovació que té un retorn claríssim a la societat però que no és transferible, que l'hem de fer igualment. Jo me n'encarrego de tot això i encara que marxi de la direcció jo em quedaré a l'hospital perquè coordino aquesta xarxa com a mínim 2 anys i mig més i després ja veurem el que faré perquè jo també amb el meu grup d'investigació fem recerca associada en aquest cas a la senyal biomèdica contínua, en trobar patrons, de malalts crítics, en fi, tenim un grup potent amb tot això, estem en una xarxa també important. Aleshores, per què estic jo aquí moderant amb el José? Bueno, jo crec perquè també som amics amb el José, d'acord o no? I m'agradaria presentar-lo perquè nosaltres tenim molta relació a l'hospital, però el José és una persona d'una projecció i d'una importància cabdal pel que és el taulí i per el que ell presenta. Ell és un entusiasta, d'acord o no? Ho tinc que dir perquè ell riu, perquè jo sempre li dic, tu ets un entusiasta, perquè tot el que fa a l'hivern, quan estem a 0 graus, ell va pel parc amb màniga curta. Sí o no? ¿Verdad o no? És verdad. I per tant tot el que fa ho fa amb una motivació i una empenta espectacular. Ell és nefròleg, és doctor en medicina i màster en medicina basada en l'evidència, nefròleg i de fet tu tens una part de la teva activitat és veure malalts, etc. Ell també té un postgrau en Big Data, en processament de grans volums de dades i intel·ligència artificial per les ciències de la vida i actualment és consultor sènior al Departament de Nefrologia del Parc Taulí i cap d'un dels grups de dins del Parc Taulí de Nefrologia Clínica, Intervencionista i Computacional de l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí, quin acrònim és I3PT. Ell és secretari i coordinador electe del grup de treball d'Intel·ligència Artificial de la Societat Espanyola de Nefrologia, és codirector del màster d'Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut de l'Hospital Parc Taulí i de l'Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona i ara està en la seva 3a edició, si no m'equivoco. La 5a? Com passa el tiempo? La 5a, d'acord o no? És a dir, i aquest és un màster important perquè vam ser dels primers que vam fer dins de la universitat un màster d'Intel·ligència Artificial. Molt apreciat, un màster molt interdisciplinari i és la gent, és a dir, sempre esgotem totes les places i ja ho explicaràs tu també. I també director del programa de promoció i desenvolupament de la intel·ligència artificial del sistema de salut de Catalunya. I aquest és un càrrec important perquè en un moment donat pensen en el José, és a dir, per un projecte de país, que és el projecte d'intel·ligència artificial en salut, cap a on anem i com ho hem de fer-ho. I per tant això per mi té una rellevància molt. Però el José també és un emprenedor, ell és impulsor d'un software que es diu NefroCloud, que és per la gestió d'accessos vasculars i a més cofundador d'un spin-off del Taulí, participada pel Taulí, que es diu Anaïs Medical, que és un spin-off que el que fa és models de simulació anatòmica intervencionista per la formació en procediments mèdics invasius relacionats amb la nefrologia i la hemodiàlisis també. Per tant, és un perfil molt interessant dins d'una institució perquè no només té el coneixement del que s'ha format com a metge dins de la nefrologia, sinó que aquest coneixement després l'extén, és a dir, per fer innovació, per tenir idees, per fer ciència frontera i a sobre per ser emprenedor i crear empresa i que això retorni a la societat, etc. Per tant, a part del que ens dirà ara, jo el vull presentar amb aquest aspecte que crec que és molt important. I dit això, com hem organitzat la sessió, el José ens farà una presentació de 15 o 20 minuts i després és oberta. Jo crec que això, el tema és prou important i som la secció de ciència. Aquí no hem de fer gaire protocolaris. El que hem de fer és obert, fer preguntes, els dubtes que tingueu, etc. i que entenguem una mica més allò que també per nosaltres, a vegades, almenys per mi, és difícil d'entendre encara que hi treballi, perquè hi ha un espai al mig que es té que ser de ciència de les dades per poder-ho entendre, però en canvi ho necessitem. Això ens ho explicarà el José.
Fantástico, Luis. Muchísimas gracias por la presentación y la verdad es que es un reto para mí ahora estar aquí en esta fantástica trobada donde tenemos la oportunidad precisamente de intentar pues, ponerse un poco al día lo que es la inteligencia artificial, que es lo que voy a intentar al principio deciros, es decir, qué entendemos por inteligencia artificial, cómo se aplica en salud y en este contexto cómo el Taulí ha sido capaz de ponerse las pilas para intentar estar a la vanguardia a este nivel en un sistema en el que no es fácil conjuntar todo lo que es el conocimiento clínico, el conocimiento técnico y sobre todo soporte institucional para poder llevar a cabo proyectos que al final tienen que acabar dando valor a la sociedad. Luego, por otro lado, lo que acabaré es enseñándoos unos cuantos ejemplos precisamente de cómo el Taulí demuestra que tiene esta capacidad de desarrollo, de implementar y de investigar inteligencia artificial. Y luego, como colofón, pues intentará ponernos un poco al día de qué está haciendo el Departamento de Salud para intentar, desde un punto de vista sistémico, hacer que el sistema catalán, desde el punto de vista sanitario, se fortalezca con todo lo que es la tecnología de inteligencia artificial para poder dotar precisamente al sistema de las capacidades necesarias para que el paciente se beneficie de su uso y, por otro lado, pues hacer que todos los grupos investigadores sean capaces de todo aquello que está generando, ¿por qué no?, llevarlo al territorio. Bien, en este contexto voy a empezar como siempre con una foto que me encanta. Fijaros, esto es el Flatiron, Nueva York, 1905, y toda la gente que había en la pantalla, en la parte de la izquierda, ninguno se imaginaba que 20 años después no habría ningún caballo. Esta es una pregunta que hacen muchas veces y que nos preguntan los periodistas cuando nos dicen ¿tú crees que esto conducirá al paro? Fijaros que el gran cambio de paradigma que hay hoy en día es que la tecnología está haciendo en todas las revoluciones industriales, esta que es la última, la basada en inteligencia artificial, un cambio sustancial en la sociedad que hace que lo primero de todo es que no seamos conscientes que está cambiando y lo segundo nos involucraremos de un modo normal a ella sin saber incluso que ha cambiado, como los que están a la derecha que nacieron después, que cuando cuenta la historia de los caballitos decían no me cuentes que eso es historia, como nos pasa con los abuelitos. En esa zona estamos ahora probablemente. ¿Por qué esto es fácil de entender? Porque esta revolución industrial 4.0 se basa precisamente en la tecnología, en datos masivos utilizados, que es lo que veis aquí, Big Data, en cloud, y esto quiere decir que está en un entorno de servidores que no tiene por qué estar en nuestro entorno, y se trabaja en tiempo real, que es lo que es Internet de las Cosas. El IoT, el Internet de las Cosas, es trabajar básicamente con inteligencia artificial, con datos masivos, en un sistema de computación distribuida, que es lo que habitualmente llamamos la nube. Esto, que es como trabaja la industria, esto que el último congreso de la ciudad y en Barcelona, del Centro de Inteligencia Artificial de la Generalitat, y trayendo a los mayores exponentes del mercado, se demostró que está utilizando el 40% de las industrias, ha llegado a salud. ¿Y esto cómo trabaja? Pues es fácil de entender. Otra cosa es verle... fantástico. Esto es fácil de entender. Otra cosa es cuando intentamos ver cómo trabaja desde el punto de vista matemático. Pero conceptualmente, los objetos en un contexto determinado generan datos. Y estos datos, lo que está claro es que con la inteligencia artificial se utilizan para generar algoritmos. Y estos algoritmos lo que hacen son acciones. Bueno, esto es lo que vemos todos los días en la televisión con productos basados en inteligencia artificial. Y esas acciones, a su vez, lo que hacen es generar acciones sobre estos objetos y, a su vez, datos. Y esto se retroalimenta. ¿Y cómo se retroalimenta? Como comprenderéis, estos algoritmos están aprendiendo constantemente. Y esto, que es lo que pasa a nivel industrial, es lo que ha llegado a la salud. Claro, ¿qué pasa en salud? En salud, pues las fuentes de datos, como imaginaréis, son inconmensurables, son enormes, son de fuentes muy diversas. Y evidentemente nosotros con esos datos tenemos que tomar decisiones. Pero ¿cómo hoy en día tomamos decisiones? Pues tomamos decisiones con lo que llamamos la medicina basada en la evidencia. Es decir, con una pirámide de conocimiento que se basa en los clásicos estudios controlados, en los ensayos clínicos, en metaanálisis, lo que los médicos llamamos fuentes de evidencia basadas en estudios que demuestran que un producto es mejor que otro, porque hacemos un estudio en el que a un grupo de pacientes le damos el fármaco, a otros no se lo damos y vemos cuál es mejor. Hacemos un análisis estadístico y por eso lo damos y lo recomendamos. Pero fijaros que esos mismos datos se pueden meter en un sistema en el que permite que con esos algoritmos que utiliza la industria podemos sacar conclusiones de un modo que es totalmente diferente y que supone un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque la medicina basada en la evidencia va asociada a un sesgo del observador que pretende ya seleccionar las variables en función de su aprendizaje. Porque precisamente si yo tengo pacientes para hacer estudios, utilizaré los que tengan y por tanto hay un sesgo. Y porque hay estudios, por ejemplo, en que si no tengo un grupo control no puedo hacerlo y por tanto dependerá de estudios y será sesgado por la interpretación de resultados. Todo esto con inteligencia artificial es historia. ¿Por qué? Porque utilizo los datos que tengo precisamente en los sistemas de información de mis hospitales. Porque utilizo sistemas matemáticos que son teóricamente neutrales precisamente en esa interpretación. Y porque sobre todo, a diferencia de la medicina basada en la evidencia, en que utilizo
fármacos para grupos poblacionales, estratifico el riesgo, y a la gente que está obesa, digo, pierde peso, y a la gente que tome colesterol, digo, toma menos colesterol, aquí lo que voy a hacer es una medicación, una indicación, una aproximación totalmente individualizada y personalizada. Tú tienes que tomarte esto independientemente de que tengas unas características que sean similares a aquel paciente, pero en el fondo son diferentes, porque la interpretación de las variables que te constituye a ti como ser humano, la interpretación que hacemos, la hacemos de un modo en que precisamente la relación de las variables no la hago con la estadística clásica, la hago con un sistema matemático que me hace una observación mucho más neutral. Sí que hay sesgos, evidentemente, en la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial pues, no deja, a pesar de todo, ser creada por humanos, por lo tanto no está exenta de riesgos, pero sí que es mucho más capaz de trabajar de un modo completamente diferente y más individualizado. Bien, en ese contexto, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de inteligencia artificial? Fijaros que habitualmente, con las computadoras, cuando queremos hacer estadística clásica, metemos datos, metemos un programita, y ese programita lo que hace es que me sale, bueno, un resultado. Me acaba diciendo, estos dos pacientes pues tienen diferencias en función del fármaco que le doy, o ese fármaco no vale para nada porque no hay diferencia. Pero la inteligencia artificial, que se basa fundamentalmente en lo que se llama aprendizaje automático, machine learning, porque está aprendiendo por sí misma, lo que hace es que le meto los datos, le digo yo lo que quiero que me busque es infarto, quiero que busque mortalidad, quiero que busque retinopatía por la diabetes. Y lo que hace es que me saque un algoritmo donde al siguiente paciente que meta me va a decir si va a tener un infarto, si se va a morir o si va a tener retinopatía. Eso es lo que se llama aprendizaje automático. Y por lo tanto, lo que me permite precisamente sacar esos algoritmos para que, como en la industria, vaya aprendiendo precisamente por sí misma, cada vez con más volumen, hacer indicaciones. Fundamentalmente hay dos tipos de aprendizaje automático. El supervisado, donde yo le digo, búscame esto, o sistemas que son espectaculares no supervisados, donde digo, búscame patrones, encuéntrame algo. Y donde son capaces de descubrir relaciones que a lo mejor nosotros nunca hubiéramos buscado últimamente como clínicos. Claro, esto supone un trabajo importantísimo. Tengo todos los datos en mi hospital, en mi centro de atención primaria, en mis datos, en mis data lakes, en mis lagos de datos, pero al final tengo que hacer una preparación de los datos que es durísima. De hecho, el 80% de la inteligencia artificial, como la estadística, se dedica precisamente a preparar esos datos. Para al final extraer patrones, y esos patrones que buscan precisamente esos sistemas, extraen conocimiento que somos los médicos los que los vamos a aplicar. Y fijaros que aquí vemos el resumen. Fijaros, estos sistemas que se llaman los supervisados, donde yo le digo, tienes que entrenarte para buscar este resultado, si se va a morir, si va a tener un infarto, si va a tener a lo mejor la pérdida de parte del cerebro porque va a tener un ictus. Lo hago cometiendo muchísimas variables y lo que hace son relaciones entre esas variables, intentando buscar patrones que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Esta matemática profunda lo que hace muchas veces es generar resultados que ni nosotros mismos sabemos cómo estamos haciendo. Por eso se llama sistemas a veces de caja negra, y el gran problema que hay es que funciona, pero a veces no sé cómo funciona, que es un gran reto. Dejamos abierto preguntas para el debate porque da mucho para hablar. O sistemas como este, en el que meto yo unas pelotitas encima de una cajita y busca patrones y los agrupa de un modo que a lo mejor nunca se me hubiera ocurrido. Y es capaz de agrupar a lo mejor pacientes que viven en Sabadell, pero que viven en los últimos pisos y que resulta que nunca se van de vacaciones y que todos estos hacen memorias. Yo nunca hubiera encontrado esto. Y estos patrones se encuentran en este tipo de máquinas, que son los no supervisados. Todo esto evidentemente se aplica un conocimiento matemático que va asociado precisamente a las características de la voluntad del sistema para buscar lo que estoy buscando, pero también para buscar no cometer errores, porque claro, si tengo pocos pacientes, o le digo, busca unos pacientes que me hacen infarto, pero tengo una muestra con 1000 pacientes, infartos son hecho 10, no va a aprender bien el sistema, tendrá que estar bien distribuido, bien balanceado. Toda esa parte matemática de ajustar el modelo bien adecuado es de lo que dependen nuestros amigos de matemáticos. Y al final, ¿qué voy a acabar teniendo? Voy a acabar teniendo, como veis aquí, pues conjuntos de pelotitas rojas y azules que quiero dividirlas. Yo puedo coger y pasar una línea por el medio y al final me quedarán distribuido en un sistema en el que la mayor parte quedará en un sitio y la mayor parte quedará en otro lado, rojas y azules. Y al final tendré que sacrificar a algunos pacientes que tengan un falso negativo, un falso positivo en la interpretación. Pero si yo digo con diferentes tipos de inteligencia artificial soy capaz de pasar con líneas bordeándolos para que todos me queden en un sitio o todos me queden en otro, ¿qué me diríais? Que la medicina individualizada. Pues probablemente sería un avance que rompe totalmente los moldes anteriores. Bueno, y si vamos a salud, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Fijaros, cuando metemos en las bases de datos médicas, pongo inteligencia artificial y me salen 234.000 resultados en investigación publicados. Eso es brutal. Y eso fundamentalmente en los últimos años, con todo que en el año 51 fue cuando se publicó el primero. Y esos 250.000, ¿realmente cuánto está en el mercado? Pues fijaros, si me voy a la FDA, al sistema americano de registro precisamente de todo lo que son productos sanitarios, pues hay únicamente 692.
O fíjate, o hay incluso 192. Podemos pensar que realmente son muchísimos, porque en poco tiempo hay 600, pero fijaros si lo comparamos con los 200.000 publicaciones, realmente son muy pocos los que todavía están aplicando como tal. Y la mayor parte son en sistemas basados en imagen, en electrocardiogramas, en cardiología, donde tengo procesos que puedo ver, que son relativamente fáciles de trabajar. Si me meto resultados donde meto toda la historia clínica informatizada de datos de diversas fuentes, todavía estamos muy lejos o relativamente lejos de llevarlo a la práctica habitual con todo y que muchísimas aplicaciones. Bueno, siguiente paso, y esto también está abierto para el debate. Fijaros que al final, cuando tengo inteligencia artificial, tengo un problema, porque si meto todos los datos, puedo meter medicación, tratamientos, diagnósticos sensibles donde me identifican al paciente. Por lo tanto, tengo que buscar un equilibrio entre la ética de manejar muy bien los datos, vigilando la privacidad del paciente, y por otro lado, que los sistemas sean robustos. Claro, si quito datos, tendré menos robustez. Si los doy todos, tendré menos privacidad. Y ese balance entre ética y inteligencia artificial es de donde hoy, precisamente, la ley de inteligencia artificial europea está poniendo todo el peso para sacar el máximo rendimiento de los datos, vigilando la individualización del ciudadano. Claro, tenemos el mercado americano, donde está avanzando muchísimo, pero precisamente la exigencia es menor, porque precisamente todo lo que es el sistema económico prima muchas veces, antes que a veces incluso libertades que aquí en Europa tenemos más protegidas y que en Estados Unidos no es que estén protegidas, sino que por lo diferente. O fijaros en el mercado asiático, donde precisamente los valores individuales de las personas a la toma de decisiones en salud son totalmente diferentes. Otro punto importante es el espacio europeo de datos. Hoy, y estos, fijaros, son leyes que están aprobándose ahora, todo ciudadano de la Comunidad Europea, mientras se muestra lo contrario, los datos serán en un sistema donde se pueden utilizar para que cualquier médico, cuando viajemos por Europa, podamos tener la información, y para que cualquier otro se utilice para la investigación, a no ser que el paciente diga que no, pero por defecto se haga así para precisamente que se beneficie el sistema. Ley de inteligencia artificial, espacio de datos europeo. Claro, todo esto que estoy diciendo al final, ¿en qué se traduce precisamente a la hora de hablar de inteligencia artificial? Vamos a, por ejemplo, ya ir al terreno. Fijaros, en diabetes, que es probablemente una de las patologías más prevalentes a nivel mundial, se calcula pues, que ya sean cientos de millones, 500, 600, 800, se habla de 1.000 millones en pocos años de pacientes diabéticos. Se puede utilizar estos sistemas de inteligencia artificial, de los más sencillos a los más potentes, para que cualquier dato relacionado con la diabetes, cómo me encuentro mi azúcar en casa, medir con sensores, la medicación que tengo que tomarme, los cuidados que tengo que tener en función de las diferentes especialidades, cómo tengo que hacer mis cuidados en función de la evolución de las diferentes patologías asociadas a la diabetes, si la retina, el riñón, etcétera, etcétera, hagan que al final un paciente cuando esté en casa esté controlado de tal modo que probablemente unas patologías más prevalentes en el mundo, la idea es que tenga menos complicaciones y, ¿por qué no?, bajar su incidencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que al final todo este control que va a ser de todo el organismo y que el médico tiene que tomar decisiones, tendrá un sistema de soporte a la decisión para cuando el paciente se sienta a la consulta en patologías complejas como estas, relacionadas con muchas especialidades, le sea mucho más fácil y no tenemos indicaciones habituales de ponte esta insulina, permite de 3 meses y si no ves bien avísame. Es decir, la inteligencia artificial irá por delante de nosotros para precisamente evitar complicaciones. Fijaros que al final la patología cardiovascular se caracteriza porque al final, si yo voy a ser capaz de poner wearables, que estos son dispositivos como relojes o sensores en mi cuerpo, va a estar 24/7, 24 horas al día, durante 7 días a la semana, tomándome las constantes. Y el equivalente de que hay muchas neveras ya, si noto que faltan huevos, me aparece un señor por la puerta, ding dong, los huevos que le faltan en la nevera. Es el equivalente que puede aparecer una ambulancia, ding dong, le voy a urgencias porque el electrocardiograma que tiene el sensor puesto está detectando que está empezando a hacer infarto. Esto que parece ciencia ficción hace que tengamos unas herramientas para poder trabajar a corto plazo. Bueno, las enfermedades renales. Esta fotografía la pongo simplemente para que veáis que aquí, estos autores que no conocéis, son gente que tiene más de 50 años de experiencia en nefrología y que teóricamente están fuera del mercado laboral. Estos se están publicando en inteligencia artificial en salud. Y están hablando de que la predicción de la insuficiencia renal cuando vaya a la diálisis depende precisamente de nosotros. Y fijaros que habitualmente la gente que se retira del mercado en salud es gente que habitualmente lo piensa, esta gente está implicada. O fijaros en las biopsias, que muchas veces no sabemos interpretarlo. Hoy en biopsias renales se empieza a decir que biopsias en las que yo ese paciente lo hubiera dado de alta que no tiene nada y que acaban en enviar y se me pasa desapercibido, puedo incluso empezar a saber que a lo mejor no tengo que dar anticontrolar de un modo que antes nunca me hubiera imaginado. Y un tema muy importante en el que en la estadística clásica, aquí en China, en Japón, los resultados que tengo yo van a ser los mismos que mi compañero investigador allí. Pero en inteligencia artificial esto no pasa así. ¿Por qué no pasa así? Porque los modelos matemáticos que utilice yo, dependiendo de la patología que tenga, van a ser totalmente diferentes. Es decir, la estadística clásica lo que va a permitirme es decir de si yo tengo un tratamiento mejor que en otro. Pero con la inteligencia artificial lo que veréis es que dependiendo del sistema que utilice, dependiendo de la enfermedad que tenga, voy a utilizar diferentes modelos de inteligencia artificial. Es decir, quiero hacer un screening para detección de cáncer de colon, me interesará más sensibilidad.
quiero ver un diagnóstico de cáncer, claro, me hará falta un diagnóstico más específico, certero. Eso quiere decir que mi consulta, dependiendo de la enfermedad que tenga, voy a tener diferentes botoncitos para buscar lo que voy a encontrar en función de lo que estoy buscando. Esto quiere decir que al final, fijaros, y estos son enfermedades autoinmunes que son las más complejas que existen, voy a tener datos masivos que son Big Data, analizados con las fuentes de datos del hospital, con las fuentes de los wearables, que son los datos que tengo en sensores, relojes, etcétera, etcétera, para al final hacer lo que se llama la medicina de precisión. Es decir, un tratamiento individualizado. Lo que ya se está haciendo en cáncer, en que en función del tipo de cáncer que tengo, voy a dar, en función de los genes del paciente, una quimioterapia específica. Fijaros, esto es la patología de artritis reumatoide, que es complejísima, donde se ha descubierto que el paciente se muere por patología cardiovascular, que antes no se buscaba. Y fijaros que hay un montón de biomarcadores o moléculas que antes no se buscaban y que puedo meter a nuestro sistema de aprendizaje automático. Y que al final voy a tener traducción de datos de salud de la historia clínica, datos del paciente biológico de marcadores en analíticas y datos de imagen que al final van a sacar un output, un marcado que se quiere interpretar para patologías muy complejas, saber incluso lo que no estaba buscando antes el artritis reumatoide, como a lo mejor ictus o infartos, poder buscarlo y decir cuánto va a pasar. Bien, otro punto importante que está muy de moda es el ChatGPT, la inteligencia artificial generativa. Esto tiene un terreno de aplicación que es importantísimo, es decir, diagnóstico, resumen de historia clínica, que el paciente sea capaz de entender incluso hasta un informe médico que no entiende, y hacer incluso hasta diálogos entre los médicos y los pacientes cuando el paciente a lo mejor no entiende al médico un lenguaje complejo. Y todo esto que es un futuro terriblemente potente, hoy en día, que es muy prometedor, hay que tener en cuenta que aunque es muy potente, todavía tiene ciertas lagunas que tenemos que ser conscientes. ¿Por qué? Porque los motores con los que trabaja ChatGPT están metidos en grandes sistemas, habitualmente en Norteamérica, donde los datos nuestros viajan hasta ahí. Claro, ¿qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa con la seguridad del dato? ¿Qué pasa con modelos que estoy entrenando en un sitio que no controlo? O, por ejemplo, fijaros que ChatGPT se descubrió de casualidad, donde los matemáticos decían, y los ingenieros, voy a coger y poner palabras siguientes y que me diga la siguiente. Me dijo la siguiente, la segunda, la cuarta, un párrafo y me escribió un libro. Y no sabíamos que no iba a hacer esto. Entonces, claro, cuando metemos en el tema de salud, es impresionante porque el examen MIR es capaz de aprobar con un 80-90%. Esto es importantísimo. Pero claro, si soy médico y mis pacientes quiero que me acierte, un 80% suficiente, probablemente todavía no. Es decir, está en una zona prometedora, será el futuro probablemente, pero hoy estamos todavía trabajando en ello. Bien, en este contexto en que os he explicado en todo lo que es inteligencia artificial, ¿qué se hace en el tablero? Fijaros que, como os decía Luis, el tablero es un sitio pionero en España en innovación, coordina la red y temas y tiene una infraestructura poblacional suficientemente importante como para generar un montón de proyectos en investigación e innovación y crea una infraestructura en la que, aparte de generar valor en lo que es investigación e innovación, es capaz de generar 9 grupos de investigación que tiene un montón de subgrupos, pero que tiene un modo de trabajar que es transversal. Es decir, todo lo que es innovación requiere unos sistemas basados en inteligencia artificial, Internet de las cosas, realidad virtual, 3D, 5G, de un sistema que es tecnología para que permita que todo lo que se encuentra en las materias anteriores se pueda llevar a la realidad. ¿Y todo esto por qué va? Pues va precisamente a hacer esa medicina participativa, personalizada, individualizada, que pueda llegar precisamente a nuestro entorno hospitalario. Bien, todo esto a lo mejor es muy fácil de decir, pero no es fácil de llevar a cabo porque requiere un montón de puntos, como veis aquí en este modelo de 360 grados, donde requiere pues que los stakeholders, es decir, los actores involucrados, tengan muy claro de que todo esto es investigación, innovación, etcétera, etcétera, requiere trabajar en un modo de innovación. Es decir, todo esto lo que debemos transferir al mercado y debo trabajar en un modo que es modelo de negocio, donde todos tenemos que estar implicados para precisamente que se lleve a cabo de mejor modo. Mirad, en el tablí hay ahora alrededor de 50 soluciones de ingeniería artificial que están poniéndose en diferentes procesos de investigación. Lo que es el TRL es el modelo de madurez de la solución tecnológica. Y lo que es MLTRL, modelo de Machine Learning basado en modelo de madurez tecnológica basado en Machine Learning, viene a decir en qué momento está con nuestros procesos. Fijaros que son un montón de especialidades médicas, quirúrgicas, intensivos, y todas estas especialidades están demostrando de que o por proyectos que se han descubierto y producido en el tablí, o por multinacionales que quieren probar el tablí, o por necesidades que el tablí considera que se están probando, y estos son investigación pura, como veis aquí, o procesos que están ya valorándose por diferentes especialidades y se compran para ponerse en el tablí, se está generando valor a un nivel en el que probablemente, y estos son muchas especialidades, probablemente no muy largo periodo de tiempo, los pacientes del tablí se beneficiarían o por proyectos que están generándose e innovándose desde con el día en el tablí,
o por proyectos que el puede comprar, que cree que son buenos, o por proyectos porque las grandes multinacionales piensan que el taulí puede aportar valor. Aquí os pongo 4 ejemplos. Fijaros, este que es un sistema de triaje en el que se está precisamente acabando la validación ahora, pretende precisamente, con el soporte de enfermería, utilizando una herramienta de inteligencia artificial, con un cribaje que permite precisamente por las alarmas iniciales clínicas del paciente, que habitualmente se le dicen al médico para precisamente escalar el valor para tomar decisiones, para que las enfermeras, evidentemente pues con un soporte médico detrás, pero las enfermeras directamente con este soporte de decisión basado en inteligencia artificial, sean capaces de priorizar y ahorrar, evitar perder tiempo para que el paciente cuanto antes vaya priorizando en función de su urgencia a una zona donde precisamente se toman decisiones para pedir exploraciones complementarias para ver qué diagnóstico tiene. Y fijaros, todo esto supone que al final, en los protocolos de actuación, donde el paciente llega a un puesto de urgencias pasando por una sala de espera y que hay una unidad donde tengo que tomar decisiones, se haga de un modo protocolizado, precisamente ahorrando tiempo y de un modo eficiente para que, aprovechando la eficacia y la efectividad de los procesos, se ajusten precisamente los recursos. Esta herramienta, el Bariton, que lo que intenta es, con el procesamiento de lenguaje natural, es decir, con texto libre, que esto es el sistema que se llama no estructurado, intentar sacar desde un punto de vista práctico, extraer conocimiento de todos los datos que hay precisamente en las historias clínicas informatizadas. Esto se puede hacer de este modo, o con el supercomputer como estamos aquí, para que independientemente de que yo tenga un sistema que a lo mejor lo compre y que me ayuda a sacar información de mis historias clínicas, pueda generarlo yo, que es el modelo que está haciendo ahora una colaboración entre el TAULI con la Barcelona Supercomputer Center, para intentar precisamente ver en qué medida soy capaz de interpretar el texto libre que tengo en las historias clínicas para intentar sacar información de estos datos y sacar sobre todo información que no me la imagine yo que me la puedo resumir, sino que incluso información que yo no sea capaz de leer directamente. Este proceso, que es el FIRFAM, es un sistema que estamos desarrollando en nuestro grupo para los pacientes que hay que hacer los diálisis, hay que conectarlos con un brazo en una máquina de diálisis. Muchas veces esos brazos, cuando tienen que sacar sangre para llevar a las máquinas, hay veces que dejan de producir sangre, dejan de llenar las máquinas de diálisis y entonces al paciente hay que colocarle catéteres y desgraciadamente, bueno, el catéter es una buena solución para al paciente sacar la sangre para conectar la máquina de diálisis, no es la mejor. Y por eso nos interesan las venas de los brazos que, como un infarto, no tener una pérdida de que la coronaria no funcione y tener un infarto y dejar de ir a una parte del corazón, no me gusta que esa fístula deje de sangre en la máquina de diálisis. Entonces, si somos capaces de, con sensores, adivinar cuando una fístula, que es como se llama esta vena, no deje de funcionar de un modo inesperado y de un modo precoz de avise, ahorraré muchas complicaciones, muchos disgustos al paciente y muchos recursos sanitarios. O este proyecto, que empezamos a hacerlo hace unos años, para los pacientes que tienen insuficiencia renal, intentar ver si somos capaces, esto fue lo que hicimos, lo publicamos con toda la población de Sabadell para intentar predecir en qué medida soy capaz de individualizar cuando un paciente se va a morir, para establecer estrategias de intervención precoz. Los números que salieron fueron bastante robustos y suficientemente buenos para escalarlo con los datos de toda Cataluña. Estos son los datos del Patriz, los datos de ACUAS, los datos del Departamento de Salud de Cataluña, con lo que estamos utilizando con miles de pacientes, con muchísimos años, modelos en que sean capaces de predecir en qué momento podemos predecir la muerte de un paciente para hacer intervenciones precoces. Bien, ¿qué quiere decir todo esto? Pues fijaros que todo lo que estoy hablando ahora de inteligencia artificial, desde el punto de vista conceptual que viene de la industria, que lo estamos llevando a salud, que lo estamos llevando a hospitales, que lo estamos haciendo en colaboración con grupos de investigación dentro del TAULI, con industrias, con multinacionales, con empresas que trabajan en este sector, somos capaces de aunar el valor del clínico, el valor del ingeniero, el valor de la empresa en un entorno en el que si la capacidad de gestión del TAULI es capaz de demostrar que esto puede generar valor que repercute al paciente, que repercute al hospital y repercute a la sociedad, la pregunta es ¿por qué no hacerlo sistemáticamente? Y esa es la labor que tiene precisamente lo que se llama el programa de salud, el programa que viene del Departamento de Salud, que se llama Salud IA, Salud Inteligencia Artificial. ¿Cómo funciona esto? Fijaros, el Departamento de Salud se ha dado cuenta de que probablemente Cataluña es de las zonas más potentes que hay en Europa, porque tiene clínicos, tiene ingenieros, tiene industria y tiene infraestructura sanitaria suficientemente bien organizada como para generar valor y para que esto llegue al paciente. Entonces la pregunta en su momento fue, ¿por qué no aunar la misión de mejorar la salud del ciudadano, de que el paciente se encuentre mejor? ¿Por qué no ayudar al clínico, al investigador precisamente a sus ideas de inteligencia artificial, a hacer que lleguen precisamente a ese ciudadano?
Y esto hacerlo de un modo que sea equitativo, que sea sostenible y lo más importante, que llegue a todo el mundo, tanto al ciudadano como al investigador. Bien, en ese momento esto se publicó en el DOC, en el documento oficial de la Generalitat, donde se publican estas cosas, en marzo del año pasado, y se generó un documento donde se dijo, vamos a poner unas pilas y vamos a ponerlo en marcha. Y teniendo unos actores invitados, como puede ser precisamente el Departamento de Salud, el CatSalud, Aquas, que es la Agencia Evaluadora de Calidad del Sistema Catalán de Salud, y todos los actores invitados que tienen conocimiento de ello, esto es el Observatorio de Ética, el Supercomputing Center, todas las digamos, esferas tecnológicas que pueden participar en tomar decisiones, pero la pregunta es por qué no hacer un comité ejecutivo, un comité directivo, una organización del programa que permita precisamente esto que estoy pensando, que estoy enseñando al Taulí y que está haciéndose en muchos hospitales también de Cataluña, hacerlo de un modo unificado para que precisamente se beneficie el paciente y se beneficie el investigador. ¿Cómo se planteó esto? Haciendo tres ejes principales. Uno es precisamente la innovación, es decir, ¿por qué no detectar qué le falta al sistema? Y esto es lo que es el lanzamiento de retos. ¿Por qué no detectar el conocimiento del investigador, que es buscar el soporte de las iniciativas? ¿Y por qué no concretar un sistema que controle todo esto, que es el Observatorio de Salud? Y esto es el primer pilar, que es innovación. El segundo punto es evaluarlo. Claro, si yo quiero evaluar lo que necesita el sistema y quiero evaluar lo que necesita el investigador, me hace falta un sistema metodológico basado en calidad que me permita evaluar muy bien cómo funciona el sistema. Y el tercer punto es implementarlo. Una vez que detecto la necesidad del sistema, al investigador lo ayudo, o si ya está inventado, lo copio y pongo el sistema. Y lo más importante es hacer el seguimiento de que esa implementación funcione bien. Bien, claro, todo esto supone unos retos importantísimos. Es decir, si yo quiero precisamente evaluar lo que necesita el sistema, me hace falta que todo el sistema sea capaz de ser evaluado de un modo equitativo y que al final todo esto tenga la capacidad de que o lo creo yo, o si resulta que lo tengo que comprar, pues comprarlo de un modo, pues evidentemente siguiendo la regulación habitual. Si por otro lado yo precisamente esos retos, quiero hacer que esos retos me detecten la necesidad del sistema, tengo que hacerlo de tal modo en que no me deje absolutamente nada y que probablemente lo pueda evaluar de un modo en que sea equitativo, que todo el mundo tenga la oportunidad de participar, que evidentemente lo implemente y vea que funciona bien. Por eso se hizo un sistema de circuito, un circuito para evaluar estos retos que me permiten detectar los problemas, elaborar todas las soluciones, hacer incluso un concurso público que permita que todo el mundo participe y lo más importante, adjudicarlo y al final, una vez implementado, ver el seguimiento. Bien, ejemplos de ellos son precisamente estos. ¿Qué se nos hemos dado cuenta del sistema catalán que hace falta? Pues patologías prevalentes detectadas lo más precozmente posible, retinopatía diabética, problemas con la medicación, la radiografía de toras que se hace en muchísimos pacientes, tiene un sistema de detección precoz de patología, o por ejemplo la dermatología, que son de las patologías más prevalentes que tenemos precisamente en nuestra población y que puede tener una repercusión muy importante a nivel sanitario. Bien, punto número 2, soporte las iniciativas. Si alguien tiene la idea precisamente de, probablemente un modo brillante, y os pongo ejemplos en el teórico, como he visto antes, para poder decir le hace falta soporte, pues la idea es que el sistema de salud catalán sea capaz de detectar esas iniciativas para poder darle soporte y a partir de aquí llevarlas al sistema. Claro, esto no es fácil, porque claro, si yo tengo muchas ideas que tengo que llevar al sistema, de algún modo meterlas en un embudo para hacer un análisis interno, evaluarlas y de ese modo decir a cuáles le puedo ayudar. Le puedo ayudar con datos, le puedo ayudar con dinero, le puedo ayudar con recursos, pero claro, los recursos son finitos y eso me ha de permitir precisamente tener un sistema, una estrategia que me permita evaluar las estrategias. Bueno, hacer una estrategia que me permita evaluar todas las propuestas de un modo equitativo, intentando que hacer todo esto tenga valor precisamente para el sistema sanitario, pero evidentemente haciendo que no me deje precisamente nada en el camino que pueda perder y lo más importante, no vaya a invertir muchos recursos en algo que a lo mejor probablemente ya esté inventado y mucho más barato ponerlo que no invertir yo. Esto no es fácil y para eso ¿qué hace falta? Pues expertos que sean capaces de evaluarlo y lo más importante, a cuanto que lo he implementado, hacer un seguimiento para ver que realmente funciona. Bien, ¿qué hace falta aquí? Pues evidentemente unas guías clínicas que me permitan evaluar que esto lo estoy haciendo bien. Y precisamente cuando eso lo ejecuto, lo pongo en marcha, pues sabe que si cometo un error me permita subsanarlo para que precisamente no me pase al siguiente. Bien, ¿cómo le llamamos precisamente a este sistema que me permite hacer que eso vaya bien? El Observatorio en Salud. Y ese observatorio, que tiene unas características que me va a permitir precisamente recoger toda la información de las características de mi técnica, las características clínicas que voy a empezar a resolver, todas las características que van asociadas a la definición de los procesos que van asociados precisamente a esa herramienta y lo más importante,
precisamente, como todo esto que es investigación transformada en innovación, porque tengo que poner en contacto con el paciente, requiere una regulatoria asociada a los dispositivos médicos, pues va a requerir pues, una serie de toma de decisiones que van asociadas no solo a salud, no solo a investigación, sino a toda la regulatoria de un dispositivo médico, una regulatoria específica que es la misma que lo tiene un fármaco. Todo esto requiere precisamente una tecnología que ha de ser evaluada por unos expertos que ha de hacer que no me vaya a dejar nada en el tintero. Bien, igual que os he puesto una foto de lo que hay en el taulí, ¿cuáles son los sistemas que ahora se están dando de observadores? Fijaros que aquí hay 158, es la última revisión hace un par de meses, donde la mayor parte que hay aquí está precisamente dedicada a sistemas, como os decía, de imagen, radiología, que es lo que habitualmente se trabaja más, ¿no? Los sistemas basados en datos más fáciles de analizar. Pero fijaros que toda esta investigación viene de unidades de investigación como tal, viene de industria o viene del propio sistema de salud. Y fijaros que todo esto viene tanto de proyectos que pueden ser locales o proyectos internacionales. Es decir, veis aquí que se está mezclando todo lo que viene de investigadores, de compañías, nacional, internacional, de hospitales, medicina primaria, salud mental, es decir, todo se mezcla. Y hay que organizarlo de tal manera, precisamente esta evaluación, que permita que al final todos estos proyectos que tengo aquí en diferentes grados de madurez tecnológica, esto que veis aquí, desde grado 1 hasta que está el mercado, pues el sistema sea capaz de detectar, como decía en la primera pantalla, es lo que necesita el paciente, lo que tengo que ayudar al investigador para darle soporte y evaluarlo en el camino. Es decir, que todo esto al final requiere que alguien me ayude a evaluarlo en todo momento. ¿Qué suerte tenemos aquí en Cataluña? Que tenemos precisamente una de las agencias estatales más potentes en evaluación de tecnología sanitaria. Este es el futuro. Lo que se llama las agencias de evaluación de tecnología sanitaria. Se hace una ley obligatoria de cumplir dentro de 2 años a nivel europeo que nos dirá que todo lo que pongamos en el mercado tendrá que ser evaluado para ver que realmente funciona. Y precisamente estas agentes de evaluación, que la nuestra, las aguas, es la que nos permitirá, y está dentro de este programa de salud, evaluar que todo eso que estamos haciendo en el momento es suficientemente bueno para precisamente es suficientemente bueno para precisamente cumplir todos los requisitos que os estoy comentando anteriormente. Aquas, igual que la agencia gallega, igual que la agencia andaluza, igual que la valenciana, igual que la madrileña, forman parte precisamente de esta red, la red de ideologías sanitarias, redes. Y todas estas redes a su vez están unidas con una red europea. Y esta red europea precisamente hace que esto se evalúe igual. Y si os digo que esta agencia evaluadora evalúa que el resto de Europa, y si os digo que los patriotas europeos va a ser en toda Europa, y si os digo que la inteligencia artificial va a ser en una parte de Europa, que se aplica en España y Cataluña, que os estoy diciendo que estamos trabajando en un sistema sistémico y que todos vamos a trabajar igual. Pero eso sí, aquel que no se mueva y que no se meta en el sistema, no sobra la foto. Por lo tanto, fijaros que esto es muy fácil de decir, que todo esto es fantástico, supone un esfuerzo individual. Y estoy hablando por un lado, que es el final de la película, de que Europa va a trabajar en un sistema que va a tener información a todos los países, a España, a Cataluña, a los hospitales, pero nosotros hemos de colaborar individualmente, porque si no, al final a los hospitales, que no estaremos involucrados. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando las agencias de evaluación sanitaria evalúan todo esto, evalúan un montón de dominios, que van con la parte clínica, la parte técnica, la parte de ética, la parte regulatoria, la parte de cómo lo meten en el mercado. Y todo esto al final, como decía antes, no es investigación, es innovación. La diferencia entre investigación e innovación es que yo saco dinero y con eso investigo y publico. Pero innovación es que con esas publicaciones yo genero valor que va al mercado. Y esto precisamente es lo que se evalúa desde el punto de investigación, desde el punto de vista de innovación, y lo que evalúan precisamente esas agencias evaluadoras de tecnología sanitaria para que cuando lo pongo en el mercado, una vez puesto, vea que funciona, porque si no genera valor para el paciente desde el punto de vista de generación de salud y no genera valor para el sistema por sostenibilidad, no me va a funcionar. Bien, esta implementación al final, y esta última diapositiva, quiere decir que al final lo que voy a tener yo es que voy a buscar soluciones en el mercado ya, voy a buscar soluciones que ya tenga en mi unidad de investigación, y al final lo que voy a tener es que lo cree yo, lo tenga en el mercado, voy a tener que implementarlo de tal modo que al final lo voy a tener que utilizar el sistema sanitario, los técnicos y sobre todo los clínicos, los médicos. Y por lo tanto, si al final no tengo formación, tanto de los clínicos, los técnicos o sobre todo los gestores que toman decisiones como implementar las herramientas en la salud, no va a salir la foto. Porque ¿quién va a tomar la decisión de comprar un producto sanitario? ¿Quién va a tomar la decisión de una necesidad que está en el sistema sanitario, la reconozca que tengo en un hospital? ¿Quién va a tomar la decisión de cuando aprieto el botón al paciente le voy a dar el fármaco que me recomienda la máquina? Pues un sistema que está basado por equipos multidisciplinares, que hay ingenieros, hay gestores, hay clínicos y que está incluido en la primera línea del paciente. Y todo esto requiere un plan de formación porque si no, no voy a saber cómo aplicarlo. Por tanto, en conclusión, lo que es la medicina basada en la evidencia
como tal, que es como trabajamos hoy en día, poco a poco convivirá y será sustituida, al menos parcialmente, por lo que llamamos la medicina basada en los datos. Lo que está claro es que nunca a un médico lo va a sustituir la medicina basada en los datos, nunca un sistema inteligente basado en inteligencia artificial va a sustituir a un médico, pero el médico que no sepa inteligencia artificial será sustituido por un médico que sepa inteligencia artificial. Es el equivalente a los caballos y los coches. En 1920, ¿qué creéis? ¿Que íbamos a buscar a alguien, un taxista que supiera conducir un carruaje? No, buscáis un taxista que sepa conducir un coche. Lo que está claro es que estos estudios que estoy enseñando ahora, si había 200.000 publicados y solo hay 600 que están en los hospitales, ¿por qué es? Porque requieren validación. Y esa validación quiere decir que todo lo que estamos haciendo, igual que un fármaco o un ensayo clínico, tengo que validar en el sistema. Por eso es un sistema que irá implementándose lentamente, pero seguro. Y al final, queridos amigos, si esto es un sistema que lo que ha hecho es nada más empezar, el problema que tenemos es que, sobre todo los clínicos, es que tenemos que saber cómo trabaja, cómo interpretarlo, porque al final muchas veces si a mi paciente Paquita le digo, Paquita, vente el año que viene, pero de repente le digo, uy, no vente el mes que viene, me dice, Paquita, doctor, ¿por qué ha cambiado de opinión tan rápidamente? Porque no ha dicho la máquina, he de saber cómo funciona esa máquina, y eso supone un aprendizaje importantísimo. Y por lo tanto, al final, esto que estamos hablando es algo más que investigación, es innovación. ¿Estamos preparados? ¿De qué depende? De nosotros, por eso estamos aquí. Muchísimas gracias, y al final esta es la última foto que me encanta también, que ya no estamos hablando de hacer velas más grandes, estamos hablando de algo completamente diferente, que es la electricidad. Si queréis saber más, organizamos en junio el TAIS, el Technology Artificial Intelligence Symposium, que es un simposio donde traemos precisamente a todos los protagonistas del sistema estatal, fundamentalmente catalán, que es precisamente uno de los entornos más ricos en este sistema de inteligencia artificial, y donde podremos responder a estas preguntas que veis aquí, que las que dejamos abiertas ahora para todos vosotros en esta zona de discusión. Muchísimas gracias.